Bienvenida a un nuevo episodio del Chilean Spanish Podcast. Me llamo Natalia, la profe chilena con la paciencia de un monje budista y estilo Ninja Dominatrix, a la que se le ocurrió crear este podcast para que dejes de sudar la gota gorda cuando estás hablando español con tu familia o amigos chilenos. Este episodio es la continuación de la historia de la isla Friendship. Así que, si no lo has escuchado todavía, te recomiendo que vayáis de cabeza a darle play, porque es imposible que puedas entender la segunda parte sin haber escuchado la primera. Pero, si ya lo escuchaste y de todos modos necesitas que te refresque un poquito la memoria, en el episodio anterior te conté una de las historias más famosas sobre fenómenos extraterrestres de Chile, la isla Friendship. Esta isla, ubicada al sur de Chile, estaba habitada por seres extraterrestres con una misión pacífica en este planeta, pero desconocida para la mayoría de nosotros. Y fue durante la década de los 80s que uno de estos alienígenas, Ariel, comenzó a comunicarse por radio con otros chilenos que en ese entonces tenían por hobby la radioafición. Dos de esos chilenos fueron Octavio Ortiz y Ernesto de la Fuente, los más reconocidos por el mundo de la ufología chilena a la hora de hablar de este caso. Tanto así que uno de ellos, Ernesto, llegó a viajar a la isla e incluso aseguró en múltiples entrevistas que los Friendship lo habían sanado de un cáncer pulmonar en fase terminal. Como siempre, antes de empezar, te dejo 2 preguntas para ir calentando los motores de tu ovni. ¿Has escuchado alguna vez la frase "cuando hay problemas políticos siempre aparecen los ovnis en el cielo"? ¿Deberíamos confiar en todo lo que vemos? Pero como ya se ha vuelto tradición en este podcast, quiero saludar a Kim Nier y Laura Dascalu, quienes son nuevas mecenas en Patreon. Muchísimas gracias por su apoyo a mi trabajo y espero, por supuesto, que lo estén disfrutando muchísimo. Y a ti que estás escuchando, la transcripción de este y todos los episodios del podcast la encuentras en Patreon. La suscripción te cuesta apenas $3 al mes y con eso te llevas, además, algunos episodios exclusivos. Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. Hacia el final del episodio anterior te conté que tanto Octavio Ortiz como Ernesto de la Fuente, los protagonistas de nuestra historia, reconocieron que a finales de los años 80, de una u otra manera, ya habían perdido el contacto con Ariel y los otros alienígenas, o lo que ellos suponían que eran alienígenas, de la isla Friendship. Ya sea por su falta de conocimiento sobre cómo poder mantener la comunicación por vía telepática con ellos, como fue el caso relatado por Octavio, o porque su misión con la congregación extraterrestre ya había terminado, como nos contó Ernesto de la Fuente, quien, como ya sabes, había sido el único ser humano del que se tenía un registro explícito de haber visitado la isla. De cualquier forma, este caso que te conté en el episodio anterior ha sido documentado por casi 40 años por los medios de comunicación chilenos e internacionales, desde History Channel a los programas de televisión local chilena. Las grabaciones de las conversaciones entre Octavio y Ariel existen, y si haces una simple búsqueda en internet sobre la isla Friendship, vas a encontrar cientos de entrevistas, libros, artículos periodísticos o podcasts como este. Sin embargo, estos alienígenas nórdicos no solo fueron vistos por Ernesto, ni tampoco son un tema nuevo en las leyendas urbanas chilenas. Desde antes de la llegada de los conquistadores españoles al territorio chileno, es que se vienen contando historias sobre personas de aspecto nórdico en el sur de Chile. Ya sabes,
altos, rubios, ojos azules. Si revisamos un poco la historia de Chile, podemos ver que ha habido una transformación en este relato. Primero, se decía que estos seres nórdicos eran navegantes vikingos. Con el paso de los años, empezaron a decir que era un mestizaje entre el pueblo indígena mapuche de esa zona y los conquistadores españoles. Incluso se llegaron a contar historias sobre un posible refugio nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial. Conforme pasaba el tiempo, la historia se iba adaptando al contexto. Y acá quiero detenerme para repetirte una pregunta que te hice al inicio del episodio. ¿Alguna vez has escuchado la frase «cuando hay problemas políticos, siempre aparecen los ovnis en el cielo»? ¿Te acuerdas del avistamiento ovni con el que empezó el episodio anterior? Sacamos un día las cámaras en pleno sábado gigante a las 3:30 de la tarde para mostrar una esfera plateada que todos los telespectadores que estaban viendo televisión la vieron y que logró trasladarse, comprobado por la torre de control del aeropuerto de Concepción con respecto a la torre de control del aeropuerto de Santiago, de Pudahuel en ese entonces, 500 kilómetros. Acabas de escuchar al animador más popular de la televisión chilena, Don Francisco. Una especie de Ed Sullivan, para que te hagas una idea. En ese fragmento de entrevista, Don Francisco comentó años después sobre el supuesto ovni que había sobrevolado durante varias semanas el territorio chileno y que él mismo transmitió en vivo y en directo en el show televisivo Sábados Gigantes. Supongo que no tengo que aclarar que si Don Francisco era el animador más popular de la televisión chilena, su programa Sábados Gigantes arrasaba en popularidad también. Bueno, en parte era lo único que había en la tele para ver en esa época. Y sí, es verdad. Ese 17 de agosto de 1985, 12 millones de personas vieron en vivo y en directo un objeto volador de origen desconocido volando por los cielos chilenos. Así como también es cierto que las instituciones expertas en fenómenos aéreos de la época tampoco supieron darle una explicación a este fenómeno, porque las imágenes que tomaron del ovni nunca fueron suficientemente exactas. A pesar de que este objeto volador no pudo ser identificado en Chile, sí fue identificado en Argentina, luego en Sudáfrica y finalmente en Francia. Lo que ese día, sábado 17 de agosto de 1985, 12 millones de chilenos vieron en el aire fueron globos Mir, que son globos meteorológicos que miden ciertas condiciones del clima. Habían sido lanzados desde la ciudad sudafricana de Pretoria y recorrieron gran parte del mundo, aunque en los otros países nadie pensó que había sido una nave alienígena. Fue tanto el impacto mediático de la noticia en Chile y luego en el mundo sobre este supuesto ovni que incluso algunos franceses llegaron a hacer bromas con el tema en la prensa porque no entendían cómo en Chile un estudio del clima podría haber asustado a 12 millones de chilenos. Lo que nos demuestra que ver algo no necesariamente significa que exista, ni aunque sean 12 millones de personas afirmándolo. Oye, pero si los padres de tu pololo chileno te juran de guata al suelo que sí vieron un ovni, mejor ni trates de decirles lo contrario. Como ya te había dicho antes, durante los años 80 en Chile estábamos en plena dictadura militar. Una época llena de represión, restricción de las libertades básicas y crímenes contra los derechos humanos que duró 17 años. Curiosamente, esta época no solo fue una de las décadas más llenas de historias de avistamientos de naves extraterrestres, sino que también fueron famosas y muy frecuentes las historias de apariciones de la Virgen María, casas embrujadas, animales sobrenaturales e islas misteriosas en distintos puntos del país.
Y aunque no lo creas, lo verdaderamente impactante de la historia de la isla Friendship no es el mito de los extraterrestres, sino el propio Ernesto de la Fuente. Ya que si haces una simple búsqueda en internet poniendo su nombre, puedes encontrarlo entre los archivos de la dictadura militar chilena como colaborador del régimen. Ernesto siempre fue simpatizante de la dictadura de Pinochet y eso lo sabían todos sus cercanos, desde sus familiares hasta sus colegas de la televisión. Pero nadie sospechaba de su vinculación con la desaparición de algunos opositores al régimen. Lo que revelaron los informes del gobierno fue que Ernesto se dedicaba a transportar a los detenidos en su auto, donde luego estas personas iban probablemente a la isla Dawson, un centro de tortura de la época. Su papel fue como intermediario o facilitador. Curiosamente, el mismo papel que tomó en Friendship, llevar gente desconocida hacia una isla y no volver a saber de ellos nunca más. El caso por el cual Ernesto estaba siendo investigado antes de morir fue el de la desaparición de los ciudadanos chilenos Carlos Maldonado y Luis Lobos, detenidos y desaparecidos por el régimen de Pinochet en 1973 y de quienes nunca más se supo su paradero. Por supuesto que todas estas ideas que te estoy contando aquí no son mías, sino que son extraídas del documental Isla Alien, del que te comenté al principio del episodio anterior. En este documental, su director, Cristóbal Valenzuela, revela la verdad detrás de uno de los mitos ufológicos más grandes de Chile como fruto de sus propias investigaciones. El director de este documental, que por supuesto te recomiendo que veas, señala algunos puntos clave en la construcción del mito que hace Ernesto. Primero, elige una isla al fin del mundo casi imposible de encontrar, poblada por seres extraterrestres de aspecto nórdico, un mito que además ya estaba presente de una u otra forma en la cultura chilena, como te contaba hace un rato. Y por supuesto, el arco argumentativo de ser el elegido. Si bien Ernesto habla de mucha gente que había estado en Friendship, él es el único que va a la isla realmente. Acuérdate que ni siquiera Octavio pudo ir y cuando estuvo cerca, justo en ese momento, Ariel le avisa de la explosión del transbordador Challenger y se arrepiente de ir. Sí, es verdad, Octavio dice que recibió la noticia antes de la explosión, pero ¿cómo podemos comprobarlo? Hasta el día de hoy que estoy grabando este episodio, Octavio sigue vivo y mantiene la misma versión de los hechos. Friendship redefinió completamente su vida al punto de que hoy en día se dedica a las curaciones espirituales y a las terapias alternativas, además de haber escrito un libro y dar entrevistas sobre la isla y sus contactos radiales. Ernesto y Octavio fueron amigos hasta el último día de vida de Ernesto, quien murió en 2019, paradójicamente de una enfermedad pulmonar similar a la que le habían curado en la isla sus amigos alienígenas décadas atrás. Si bien Cristóbal Valenzuela no expresa la idea de que la historia de Friendship haya sido un invento del régimen del dictador Augusto Pinochet, sí habla más bien de la apropiación y adaptación de un mito que ya existía a un contexto político que necesitaba que la gente estuviera mirando hacia el cielo para ocultarles lo que estaba pasando acá abajo, en la tierra. Centros de tortura, detenciones ciudadanas y crímenes contra los derechos humanos. Isla Alien, un documental que está en Netflix, es muy interesante y no ha dejado indiferente a nadie, tanto a quienes afirman hasta el día de hoy que la isla existe, como a los más escépticos que nunca nos tragamos el cuento, porque abre un final inesperado a toda la historia que habíamos venido escuchando en la televisión por años y que traspasó las fronteras de Chile.
Aunque quizás el segundo misterio más grande después del personaje de Ernesto de la Fuente sea el tratar de entender por qué, a pesar de que la mentira de Ernesto haya sido desenmascarada, hasta el día de hoy tanta gente en Chile siga creyendo en la existencia de la isla Friendship y sus extraterrestres. Pero esa ya es otra historia, mi querida gringa. Ya sé que te gusta este episodio, pero lo que todavía no entiendo es cómo no te has suscrito a mi newsletter. Es totalmente gratis y en ella te comparto semanalmente tips y cosas que no puedo decir por acá porque después me censuran. Y acuérdate que a nadie le importa que te equivoques cuando habláis español, así que no le pongáis tanto color y vos dale nomás. Ahora sí, me voy a la chucha. Que estéis bien. Chao, chao.